Es curioso, hermanos, cómo la perspectiva de lo que es mucho y de lo que es suficiente cambia bastante. ¿Y qué me refiero con esto? A la perspectiva de lo que es mucho, a lo que ya es suficiente. Cuando nosotros, no sé cuántos de ustedes, me imagino que hasta la fecha sus hijos, varias noches había donde llegaban los primos y se ponían a jugar, y todavía en la noche batallaban para dormirlos. ¿Cuántos les sucedió eso? Que no se querían dormir porque querían seguir jugando. Porque decíamos, la noche es larga, queremos seguirle, queremos seguir jugando, queremos seguir haciendo relajo. ¿Por qué? Porque están tan emocionados con los juegos, estamos tan emocionados con lo que era el compañerismo, ¿verdad? Y otras veces pasa en su casa de que llegan hermanos o llegan compañeros, llegan amigos y ven la hora ahí a las 10 de la noche y no, como que no quieren irse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es suficiente y queremos seguir conviviendo, queremos seguir. Recuerdo el día cuando llegaron algunos primos, unos primitos a la casa, estábamos jugando todo el día y nos llegó la hora de la noche y ya mi mamá nos quería ya acostar y pues no queríamos acostarnos. ¿Por qué? Porque para nosotros todavía quedaba mucho más. Estábamos con la emoción de que todavía había mucho por disfrutar, por jugar. Queríamos todavía seguir echando relajo. Las famosas pijamadas, ¿verdad? Sí le han tocado, ¿verdad? Que no hay límite, ¿verdad? No hay límite de tiempo. Y para nosotros esa perspectiva de lo que aún queda mucho, pues es algo que nosotros anhelábamos, ¿verdad? No es algo como que no nos gustaba que nos dijeran, ya es hora de dormir, ya es suficiente. Y no, para nosotros, pues todavía quedaba mucho, ¿verdad?, por hacer en la noche. Pero ¿qué tal cuando nosotros estudiamos la primaria? ¿Cuántos recuerdan cuando terminaron la primaria? Cuando decía uno, ya, terminé. Solo para toparse 3 meses después en la secundaria, que faltan otros 3 años por terminar. Y uno terminaba la secundaria y pues falta la prepa, ¿verdad? Y decía uno, ya, pensaba que ya iba a terminar en la preparatoria, uno pensaba que ya iba a terminar y no, pues te falta la universidad. Te falta hacer el examen de admisión. Se gradúa de la universidad. No, pues ya póngase a trabajar, ¿verdad? Y hermanos, la perspectiva, ¿verdad? Cuando acabamos la primaria pensábamos, se nos venía a la mente, ya terminamos, ya acabamos, ya no hay nada que hacer. Y sí, disfrutamos las vacaciones. Y pues falta la secundaria, falta la prepa, falta la universidad. La perspectiva de aquella mentalidad que ya terminamos o que aún queda mucho cambia dependiendo cuál es más importante para nosotros. Muchas veces lo importante, hermanos, a veces lo importante no va a ser tan emocionante. Y otras veces lo emocionante no será importante. Al ver la historia de Josué, que era un hombre el cual quedó con el legado de ser el líder de Israel y guiar a Israel a la tierra prometida, tras la muerte de Moisés, Josué lo sucede. Y conocemos la historia, cómo cruzaron el río Jordán en seco, cómo conquistaron aquella gran ciudad con aquellas murallas y en el poder de Jehová cayeron esos muros. Entre otras victorias, el capítulo anterior que acabamos de leer, del versículo 12, leíamos una lista de reyes que habían caído bajo el liderazgo de Josué. Sin duda, todo lo que había hecho Josué en su vida y lo que batalló, para estas alturas ya estaban en Canaán. Cuando llegamos al capítulo 3, sí, el versículo 1, leamos una vez más, voy a leer el versículo 1 de capítulo 13. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer, hermanos. Y el capítulo anterior nos describe todos los reyes que Josué había vencido. Pareciera ser que el capítulo 13, la manera en cómo se escribe,
pareciera que iba a terminar todo ahí. Vemos Josué, nos describe la Biblia, Josué ya viejo, entrado en años. Y quizás la historia de Josué quizás pudo haber terminado ahí, pero no fue así. Como hijos de Dios muchas veces caemos en el error, hermanos, de pensar que ya hemos hecho todo lo que debemos de hacer, que ya no hay nada más que hacer. Hermanos, el año está por terminar, vienen nuevos desafíos y todavía hay muchos de nosotros que nos conformamos con lo que ya hemos hecho y pensamos que ya no hay nada más que hacer. Pensamos que es suficiente con lo que estamos haciendo. Y hermanos, todavía quisiera aclararles que aunque fue ese año diferente, quizás este año no salió como planeamos, hermanos, aún queda mucho por hacer. Jehová le dijo a Josué: Josué, eres viejo, ya tienes edad avanzada. Dios dice: Josué, yo sé lo que has hecho. Yo conozco tu vida. Conozco quizás que a lo mejor estás desgastado físicamente, que los años han transcurrido, pero Josué, hay mucha tierra por poseer todavía. Josué, no estés conforme con lo que ya hiciste. Hermanos, y quisiera en esta tarde animarle con el tema: queda aún mucho por hacer. ¿Y qué es lo que podemos entonces aprender de esta historia, en este versículo? Que vamos a simplemente a basarnos en el versículo 1 del capítulo 13. Vean entonces primero un aparente final. Un aparente final. ¿Por qué digo aparente? Porque quizás muchos estén pensando: bueno, Josué ya para esta altura ya estaba viejo. Ya estaba de edad avanzada, quizás ya no tenía la misma fuerza que tenía antes. Quizás podríamos pensar que Josué, todo lo que leíamos en el capítulo 12, de todas la lista de reyes que había Josué derrotado, vencido, quizás podríamos llegar a pensar: pues bueno, Josué ya hizo suficiente. Para muchos quizás el hecho de que Josué ya era viejo, ya era mayor, inclusive Jehová mismo reconoce que Josué está viejo. Todos los factores externos indicaban que a lo mejor que Josué ya había cumplido su parte. ¿Por qué? Ya estaban en la tierra prometida, ya había derrotado a algunos reyes, ya era mayor. Sin embargo, Jehová le dice: aún queda mucha tierra por poseer. Hermanos, es triste ver el cristianismo, hermanos, estar felices y contentos con lo que han hecho. No me malentienda, gracias a Dios por lo que hemos hecho. Pero no es suficiente. Porque aún queda mucha tierra por poseer, le dijo Jehová a Josué. Temo que nosotros que estemos sirviendo a Dios con lo mínimo para hacer. Y mientras la mentalidad de estar bien, mientras la mentalidad de estar a gusto, nunca vamos a salir de nuestra zona de confort. Y hasta que no salgamos, hermanos, de esa zona, nos vamos a dar cuenta de lo mucho que nos falta por hacer. Vean lo que dice Filipenses 3:12, dice en su pantalla. Note las palabras de Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, y el error grande que cometemos es que dejamos de crecer, dejamos de conquistar, dejamos de luchar, porque creemos que ya estamos bien, como que si ya no hay nada más que hacer. Y qué excelente excusa, ¿verdad? Ese año tuvimos para no hacer nada. Y sí, lo vamos a volver a repetir, COVID, sí, para que se lo grabe este año.
COVID se ha sido parte de nuestro lenguaje 2020. Hasta los emojis sale ya el COVID, ¿verdad? Hermanos, y esto surge muchas veces porque la circunstancia, el ambiente no es favorable, la circunstancia dicta lo contrario y muchas veces no son favorables a lo que usted y yo esperábamos. Y quizás podemos llegar a pensar de que nuestro trabajo ya terminó. Quizás usted llegó a pensar, ya fui a la iglesia, hoy ya cumplí. ¿Verdad? Ya fui a ayudar a los bomberos, ya cumplí. Ya tocó un instrumento, pues yo ya cumplí. Hermanos, y espero que usted en esta noche no esté conforme en solo cumplir. Y no estamos haciendo más para el Señor. Y aquí el versículo nos está diciendo aparentemente que Josué ya estaba de edad avanzada. ¿Por qué digo esto? Vean primero, por el estado físico. Bueno, si hay algo con lo que vamos a batallar, la Biblia nos, aquí el versículo 1 está diciendo, siendo Josué ya ¿qué? Ya viejo. Nos describe entonces que Josué quizás estaba batallando ya con su físico, ya no tenía la misma fuerza. Quizás cuando vemos a ese Josué fuerte, vigoroso en el capítulo 1, ahora la Biblia lo está describiendo como una persona ya de edad avanzada. Si hay algo seguro, hermano, que usted y yo vamos a batallar, va a ser con nuestro físico, con nuestra carne, nuestro cuerpo. El estado físico, hermano, de Josué es que él ya estaba viejo, quizás ya había perdido fuerza, había perdido quizás un poco la vista, su cuerpo estaba desgastado y para esa altura, hermano, Josué ya no era aquel joven que había tomado el lugar de Moisés. Hermanos, este año enfrentamos desgaste físico muchos de nosotros. Algunos nos enfermamos. Otros ya estaban enfermos y otros viven enfermos. Okay. Enfrentamos dificultad física, lo cual la Biblia nos anima de la siguiente manera. Vean 2 Corintios 4, 15 y 16 en su pantalla. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Note lo siguiente, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. La Biblia habla aquel hombre exterior, aquella parte de nosotros que se desgasta, aquella parte de nosotros que se cansa, aquella parte de nosotros que es débil, que se va desgastando. Cada día, hermanos, que pasamos, cada día que transcurre en nuestras vidas es un día más cercano a nuestra muerte. Células todos los días en nuestro cuerpo mueren. Este estado físico se va desgastando, hermanos, pero cuando nosotros estamos en una relación con Cristo, nosotros estamos en una vida de oración atendiendo a las necesidades espirituales. No importa que el hombre exterior se vaya desgastando, mientras que el interior se va renovando cada día. Lo preocupante es que no estamos renovando el hombre interior. Porque podemos en el exterior vernos sanos. Podemos en el exterior cantar victoria. Y este año no me pegó COVID. Podemos en ese año quizás tener buena salud. Pero ¿de qué sirve si no hay ánimo? ¿De qué sirve si no hay crecimiento? ¿De qué sirve si no hay pasión por hacer las cosas del Señor? No hay una renovación del hombre interior. ¿De qué sirve, hermanos, si ya dejamos de hacer aquellas cosas y pensamos que estamos bien cuando por dentro estamos tan desgastados que ya ni la predicación obra? Estamos tan desgastados que ni ya dan ganas de servir. Estamos tan desgastados que ya no estamos tan cómodos
Ya estamos cómodos solo el hecho de quedarnos en casa y no asistir a la iglesia. Entonces, ¿por qué había un aparente final? Ya vimos entonces por el estado físico. Vean segundo también, no solo por el estado físico, sino también por los años transcurridos. La Biblia nos dice en el versículo, siendo Josué ya que, ya viejo, entrado en qué? En años. No solo el desgaste físico era un factor que quizá llegó a pensar Josué que su propósito había terminado, sino también el tiempo transcurrido que había pasado. Para estas alturas, Josué tenía entre 90 y 100 años. ¿Quién tiene aquí esa edad? No levante la mano. No se delate ahorita. Para muchos quizá el tiempo transcurrido ha llegado a ser el tope de lo que deben de ser. Para muchos ya cruzaron los brazos, ya es demasiado tarde. Muchos ahorita quizás están pensando, ya no serví ese año, pues ya, otro año más, otro año menos que no sirva. Hermanos, me he topado con gente que tiene 10, 20, 30 años de ser salvos y hablan de sus logros pasados, como que si ya no hubiera más por hacer. Como que entre más años se le agrega al cristianismo, menos hace para el Señor. Así existen muchos. O nos jactamos de que tenemos 10, 20 años de cristianos y ¿qué estamos haciendo actualmente? Pues yo hace 10 años servía. No, hombre, yo hace 10 años venía y me elevaba en la iglesia y pintaba. Hermano, ¿y qué estás haciendo ahorita? Próximo año estaremos cumpliendo 12 años, con el favor de Dios. 12 años que han transcurrido. Y no falta, pastor, que ya unos no, ya 12 años ya pinta, ya. O sea, ya. Y nos comenzamos a sentir cómodos con los años. Las palabras de Moisés, hermanos, nos describen sobre la importancia del tiempo que transcurre. Notemos en Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo ¿a qué? A contar nuestros días, que traigamos ¿a qué? Al corazón sabiduría. Note el versículo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Si hay algo, hermano, que nunca vamos a recuperar, son los días que transcurren, que es el tiempo. La petición de Moisés a Jehová, que le enseñe a contar sus días de una forma específica. ¿Cómo vamos a contar nuestros días según este versículo? La forma que más importante en contar nuestros días es que traigamos sabiduría al corazón. Así es como los días van a contar. Que usted y yo aprendamos a traer sabiduría al corazón. Porque, hermano, la sabiduría no le va a caer por arte de magia. Usted no va a ser sabio nomás porque desea ser sabio. Sabiduría, entonces, es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra práctica. Pero en lugar, hermano, en lugar de que nosotros nos dediquemos a traer sabiduría al corazón, a la mente, traer sabiduría a nuestras emociones, ¿sabe que muchas veces qué es lo que traemos en el corazón? Traemos miedo, pánico, apatía, amargura, ansiedad, todo menos sabiduría. Si recuerda, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si usted le tiene más miedo al COVID, ¿cómo va a traer sabiduría? Si usted le tiene más miedo a lo que va a suceder, como que si Dios no estuviera en control, ¿cómo va a tener sabiduría?
La sabiduría entonces, la base de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, y cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, nos disciplinamos a apartarnos de aquello que Dios aborrece. Pero no solamente el temor de Jehová nos va a traer sabiduría al corazón. Santiago nos explica cómo podemos también obtener sabiduría. Si recuerdan Santiago, vamos para allá por favor sin perder Josué. Santiago 1.5 por favor, Santiago 1.5 sin perder Josué. Noten lo que dice Santiago 1.5. Y si alguno de qué? De vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos como abundantemente y sin reproche. Si hay alguien que le falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Y lo que sucede, hermanos, muchas veces es que muchas veces en nuestras peticiones no hay, Señor, dame sabiduría. ¿Y por qué no pedimos sabiduría? Quizás no pedimos sabiduría o porque ya somos suficientemente sabios. Si hay alguien que no pide sabiduría, pues es quizás porque ya es sabio en todo. Pero si no, solamente es un reflejo de lo poco que nos interesa ser sabios en nuestra vida. Vimos entonces, Santiago nos dice que si alguno de nosotros trae sabiduría, la Biblia nos dice cómo vamos a contar el tiempo. Dice Moisés, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos ¿a qué? Al corazón sabiduría. Entonces sabiduría, hermanos, se desarrolla con el temor de Dios y sabiduría se obtiene cuando la pedimos. Pero es imposible que seamos sabios cuando no oramos, cuando no hay temor de Dios. Hermanos, y es hora que ya dejemos de llevar al corazón apatía, es hora que dejemos de llevar pesimismo, indiferencia y comencemos a hacer que sus días valgan la pena. Comenzamos a valorar los días, comencemos a contar los días. ¿Cómo los vamos a contar? Cuando traemos sabiduría al corazón. Y que como aquel varón esforzado fue Caleb. ¿Cuántos recuerdan a Caleb? Caleb, aquel que fue a acompañar a Josué años anteriores. En el mismo tiempo donde la Biblia describe que Josué ya era viejo, en ese tiempo, hermanos, Caleb tenía alrededor de 85 años. Y noten las palabras de Caleb. Vean en su pantalla Josué 14, 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de ¿qué? 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Qué tremendo. Caleb, 85 años, todavía con la fuerza. Recordaba las palabras de Jehová, la promesa. Oh, hermanos, ¿qué no haría Dios con una iglesia que a pesar de los años sigue con la misma pasión cuando inició? ¿Qué no haría Dios con una iglesia con la misma pasión? Que hayan pasado 12 años, 15 años, sigan con el ánimo que Caleb tuvo. Sigan con el ánimo que Dios había puesto en su corazón. Si recuerda, hermano, aquel día cuando llegó a la iglesia bautista Hermosillo, le daban sus galletitas o brownie, no sé qué le daban, y estaban emocionados y llegaron, ¿verdad? Y su primera reunión de líderes. Y vamos a alcanzar Hermosillo para Cristo.
Y 12 años después, pregúntese dónde se encuentra. En la historia de la Iglesia Bautista Hermosillo. Y Caleb le decía a Josué, Josué, mira, tú y yo, no nos hagamos, ya estamos viejos. Pero han pasado, ya tengo 85 años. Y acuérdate, Josué, acuérdate, Jehová me dijo, voy a darte ese monte, Caleb, por heredad. Aún tengo la fuerza y el ánimo que tengo, porque la fuerza no se mide por las circunstancias. Mi fuerza no se basa si nos sentimos tristes, dependiendo de mis emociones. Mi fuerza se basa en Jehová. Y hermanos que antes venían a servir, hermanos que antes venían a barrer, continúen con ese ánimo. Aquel ánimo que tenía cuando recién entró al liderazgo. Aquel ánimo que tenía cuando usted cantaba en el coro. Cuando usted, ¿verdad?, se esmeraba, ¿verdad?, en las cantatas. Una hora parado, cantando al Señor. Que siga con ese ánimo y esa fuerza, porque Dios es nuestra fuerza. Pero no solo, hermanos, vemos un aparente final aquí. No solo porque el estado físico, sino por los años transcurridos. Vean, número 2 entonces, un recordatorio divino. Regresemos por favor, hermanos, a Josué capítulo 13. Josué 13, leamos el versículo una vez más. Dice, siendo Josué ya viejo y entrado en años. Noten aquí, Jehová le dijo. El mismo Dios de Josué entra ahora a la escena. A pesar de que los años y el desgaste físico tenía Josué, vemos que Jehová comienza la conversación. Sigamos leyendo el versículo. Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y aún queda mucha tierra por poseer. Jehová empieza a recordarle a Josué cuál es su propósito. Apocalipsis 2:5 nos dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, el versículo comienza con una palabra importante. Recuerda. Recuerda. Es difícil recordar lo que para nosotros no es importante. ¿Sí se ha dado cuenta? Hermano, ¿vio la pluma que se...? Pues no sé, o sea, no me importa. Jesucristo usa la palabra recordar cuando dirige un mensaje de exhortación a la iglesia que estaba en Éfeso. Y le anima a recordar de dónde los había sacado. Por lo cual, hermanos, olvidar el propósito por el cual fuimos salvos causará que sea más fácil ser indiferente a la obra de Dios. Olvidar, hermanos, que para qué fuimos salvos, se va a hacer más fácil que usted y yo olvidemos el propósito por el cual usted y yo fuimos salvos. A la misma vez, vean, este versículo en Apocalipsis nos dice que por tanto recuerda dónde has caído y qué, y arrepiéntete. No solamente Jesús le está animando acá a Éfeso, recuerda dónde has caído, pero también haz un cambio en tu vida. Haz un cambio en tu vida. Cambiar, arreglar nuestro camino. Y noten aquí el versículo. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras. Aquellas obras
que usted y yo hacíamos cuando eran verdaderamente de corazón. No estas obras que hacemos actualmente, que las tenemos que hacer solo porque nos piden. O solo porque tenemos que si no las hacemos, no hombre, ya nos va a llamar el pastor hermano Edgar. Aquellas obras que hacíamos con el ánimo que teníamos. Pero entonces, ¿cómo es que Dios le recuerda a Josué? Vean primero entonces, por medio de su palabra. Noten que el versículo dice que en medio de todo lo que la Biblia nos describe, que Josué era viejo y ya de edad avanzada, Jehová le dijo. Por medio de su palabra, Dios nos recuerda lo que tenemos que hacer. El versículo nos dice que Jehová habló. Jehová habla, hermano, Él habla sin importar cuánto tiempo haya pasado. Dios habla sin importar la circunstancia, Él habla. La pregunta que deberíamos de hacernos en esta noche: ¿estamos escuchando su voz? ¿Escuchamos la voz de Dios cuando Él habla? Note Mateo 24:27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Noten aquí, cualquiera que oye y las le compararé a un hombre prudente. Hermano, prudencia no es solamente escuchar. Prudencia viene cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios y la hacemos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es lo que hizo el hombre insensato? Que construyó su casa sobre el material más blando y más fácil para excavar. La cuestión no es qué tanto haces, la cuestión es sobre qué lo haces, sobre qué fundamento. ¿Han ido a la playa todos ustedes? ¿Va? No digan que no han ido, aquí está aquí en una hora, ¿ok? Es muy fácil excavar sobre la arena. Es muy fácil excavar sobre la arena. No nos lastimamos, ¿verdad? Las manitas, no nos lastimamos las manitas, ¿verdad? Cualquiera puede excavar sobre la arena. Pero denle a alguien un pico para quitar una piedra. ¿Sí recuerdan, pastor? Ahí tenía una piedra, me contaron, ¿verdad? Una roca. No todos quieren entrarle a la roca. No todos quieren entrarle al trabajo, a batallar. Pero lo curioso es que a las dos personas que construyó su casa sobre la roca y sobre la arena vinieron problemas. Y hermanos, la Biblia nos está diciendo cuando oímos las palabras y las hacemos. Prudencia entonces es cuando oímos la voz de Dios y hacemos conforme a lo que Dios dice. En esa parábola, la prudencia del primer hombre se caracteriza por el oír y el hacer. Cuando oímos la voz de Dios y hacemos conforme a lo que Dios dice, nuestra fortaleza y nuestro fundamento descansa sobre la roca que es Cristo. Pero cuando existe un cristiano que solo se esmera en solamente ser un recolector de información, solamente le gusta escuchar y no le gusta hacer, y no hace nada al respecto, se va a conformar en construir una vida ligera sobre la arena, sobre el material más blandito, cómodo. Hermanos, el problema no es falta de conocimiento, el problema es qué es lo que hacemos con lo que conocemos.
El hombre en la arena no solo estaba cómodo con estar en la arena, sino que pensaba que la casa sobre la arena resistirían los vientos. O sea, ¿para qué iba a fundar una casa sobre la arena? Él sabía que iban a venir vientos y él pensó, tarde o temprano va a venir algo, pero pues a ver qué pasa, ¿verdad? Quizás pensó. Pero no solamente, hermano, habla Dios, Jehová nos recuerda por medio de su palabra, pero también por medio de su control. Seguimos leyendo entonces. Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Hermanos, Jehová le dijo a Josué, Josué, tú eres ya viejo y de edad avanzada, lo cual nos indica que Dios está consciente de nuestra situación. El Señor está consciente de nuestra situación. Josué, yo conozco que tu edad ya no es la misma, Josué, que han pasado años. Y gloria a Dios, hermano, que Dios está consciente y tiene cuidado de nosotros. Cuando Josué recién tomó el lugar de Moisés, Jehová le recordó y le dejó en claro que él iba a estar en control de la situación. Noten en su pantalla Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Desde el principio que Josué tomó el lugar del líder, en el lugar de Moisés, Jehová le aclaró y le aseguró que él iba a estar en control. No te preocupes, Josué, pero sí una cosa te voy a mandar: que te esfuerces y seas valiente. Jehová no le prometió a Josué primero que iba a estar con él. No, primero le dijo, te tienes que esforzar y tienes que ser valiente. Encontramos, hermanos, a muchos cristianos queriendo la protección de Dios, pero no se esfuerzan. Nos encanta la parte que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo quiero que Dios esté conmigo. Dios está conmigo, pero no hay un esfuerzo por hacer algo más. No solamente dices esfuérzate, dices que seas ¿qué? Valiente. La palabra valiente es una mala palabra ya en estos últimos meses. Esfuérzate y sé valiente. Ahora sí, cuando hagas estas cosas, la razón por la que tú vas a hacer esto es porque yo voy a estar contigo. Cristianos no son valientes. Cristianos viven en derrota. Están conformes con lo que hacen y no crecen. Y todavía, Señor, cuídame. Pero no solamente aprendemos de esta lección un aparente final, un recordatorio divino, y vemos que la manera en que Jehová le recordó a Josué es por medio de su palabra y por medio de su control. Por último, un llamado a terminar correctamente. Noten el versículo, la última parte. Después de que Jehová le dice, tú eres ya viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Un llamado a terminar correctamente. No pierda Josué 13, vayamos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 4. Noten aquí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. ¿A dónde? A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será
vuestro territorio. Quiere decir, hermano, que ya llegando al capítulo 13, vamos una vez más para allá, en el capítulo 13 de Josué, cuando Jehová le dice, queda aún tierra por poseer. Todavía Josué no había poseído, obviamente, toda la tierra que Jehová le había prometido. El versículo finaliza con la mención de lo que en el principio del libro a Josué le había dicho. Hermanos, el propósito por el cual Jehová escogió a Josué fue el de llegar a la tierra prometida. Y no solamente llegar, era llegar y conquistar. Y claramente, hermanos, el propósito de Josué para el capítulo 13 no se había terminado todavía. La voluntad de Dios para Josué fue poseer toda la tierra mencionada ya en el capítulo 1, lo que nos indica que aún quedaba mucho por hacer. Aún quedaba mucho por conquistar. Aún quedaba mucho por hacer guerra, por pelear. Noten lo que dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosas de mi vida para mí mismo, con tal de que, ¿qué? Acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, la manera en cómo Pablo aquí describe cómo terminar con gozo. Aquí Pablo ya nos está diciendo cómo podemos terminar entonces con gozo la carrera. Cómo podemos acabar con gozo aquello que Dios nos ha encomendado. Cuando damos testimonio del evangelio de Cristo, de la gracia de Dios. La manera aquí como Pablo describe cómo terminar con gozo es cuando damos testimonio. ¿A fin de qué? De que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio. Conocemos lo que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Todos conocemos la historia. Tuvo que pasar problemas, persecuciones, azotes, y aún así tenía una meta: acabar la carrera. Oh, hermanos, pero empezar a aprender a ganar almas es fácil. ¿Ah? Terminar su vida siguiendo ganando almas, no cualquiera. Después de todo lo que usted y yo podríamos poner como excusa del por qué no terminamos, lo único que queda en la eternidad va a contar lo que usted y yo hicimos para el Señor aquí. Pero entonces, ¿hasta cuándo va a durar este llamado? Vea primero, hasta cumplir con los propósitos. Segunda de Timoteo 4:7 nos dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras del apóstol Pablo, momentos quizás antes, semanas antes de morir. Dice Timoteo, en la carta a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Como hijos de Dios y miembros de esta iglesia, se nos ha introducido y se nos ha enseñado a servir, a ganar almas, a ministrar. Cuando el apóstol Pablo nos dice que ha peleado, que ha corrido y que ha creído, nos indica las señales que alguien que en verdad trabajó duro para cumplir su propósito. Y el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y, hermano, mire, ¿se ha dado cuenta de que todo el mundo quiere ganar? ¿No todos quieren entrarle a la batalla? A todos nos emociona la victoria. No todos quieren entrarle a la batalla. Todos quieren ver una tremenda iglesia, pero no todos están dispuestos a correr la carrera, a hacer algo al respecto. Y lo que me he dado cuenta, hermanos, que muchos de nosotros, no sé si
tantas veces han visto hombres de Dios pasar aquí, predicar, nos cuentan una historia de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Desde una historia de provisión del Señor por fe. El pastor nos ha contado varias historias cómo el Señor una y otra vez proveyó. Hermanos, sí, la verdad nos emociona. Y gracias a Dios, wow, la provisión. Leemos biografías de misioneros y cómo, ¿cuántos recuerdan a George Mueller? Con el orfanatorio que tenía, cómo el Señor proveyó y nos emociona. Digo, creo que les emociona, ¿verdad? Muchos nos emocionamos con aquellas pequeñas historias de fe que oímos de hombre de Dios, de cómo un paso de fe obró. Y como le decía, nuestro pastor nos contaba de cómo el Señor proveyó momento de necesidad, hermanos. Pero pregúntese, ¿cuándo va a ser el día que usted ya deje de escuchar historias de otros y comience a escuchar sus propias historias de fe? Porque ya es hora de que, pues sí, tengo una historia que contarles que le pasó a alguien más. Bueno, ¿cuándo vamos a contar nuestras propias historias de cómo el Señor obra? Porque sí, la verdad nos emociona, pero ¿sabe qué es más emocionante? Cuando usted lo experimenta. Pero ¿cómo va a experimentar una experiencia de fe si no hay fe? He peleado, he corrido, he creído. Y siempre escuchamos historias de cómo Dios obra en otros. ¿Y cuándo llegará el día que vamos a contar nuestra propia historia? Y qué tremendo, pero muchas veces no queremos pelear, no queremos correr, no queremos creer. No hay fe. Y cuando hablo de pelear la buena batalla, no me refiero al pleito que trae con el hermano. Porque ya algunos ya están, ya estoy peleando la batalla, ya. No me refiero al pleito que trae con el pastor, porque lo regañó o la regañó. No me refiero al pleito que trae con los líderes, que le llama la atención cuando llega tarde. Bueno, cuando no viene a la iglesia, pues ya para. Porque muchas veces sus peleas, nuestras peleas, son las peleas equivocadas. Y peleamos la batalla equivocada. Hermanos, y cuando hablo de peleas no me refiero a esas peleas. Cuando hablo de carrera, cuando la Biblia habla de carreras, no se refiere a la carrera que usted se levanta a las carreras porque llega tarde. Tampoco de esas carreras. Porque ya uno dice, ya peleé, ya ando en carreras, pastor, ya. Llegamos a la carrera, ¿verdad? Hermanos, y es algo en lo cual usted y yo necesitamos determinarnos a aprender a pelear la buena batalla, a correr la carrera. Y lo que se necesita es poder terminar nuestra carrera, pero terminarla bien hasta cumplir con el propósito de Dios. Hermanos, el Señor, yo no tengo una menor duda, que el Señor puso a la Iglesia Bautista de Hermosillo para que pueda conquistar Hermosillo. Que pueda conquistar Hermosillo con el Evangelio, y no solamente conquistar Hermosillo con el Evangelio, conquistar el estado de Sonora con el Evangelio, no solamente el estado de Sonora con el Evangelio, conquistar México con el Evangelio, hermanos, y no solamente México con el Evangelio, sino cumplir la gran comisión y cumplir lo que Jesús nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a conquistar si estamos en la batalla equivocada? ¿Cómo vamos a conquistar el país con el Evangelio? Pero cuando algo tan chico como un virus nos detuvo. Si algo tan chico nos detuvo 9 meses, ¿qué se puede esperar cuando vengan verdaderas pruebas a nuestra vida? ¿Hasta cuándo entonces este llamado va a durar, de terminar bien? Jehová le dijo: aún queda mucha tierra por poseer. Vean segundo y último, hasta que Dios nos llame a su presencia.
Vean Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten que el versículo dice que estando persuadido, estando convencido de que Dios nos salvó y comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Aquel el cual nos dio un propósito para vivir, va a perfeccionar la obra. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta el día de Jesucristo. No hasta que se nos quiten las ganas de servir. No hasta que nos encontremos en pandemia. No hasta que nos encontremos cansados ni desgastados, sino que hasta que estemos delante del Señor. En aquel día vamos a rendir cuentas de todo lo que usted y yo hicimos. Y qué triste que si hoy el Señor nos llame a su presencia, nos diga: mira, aún te quedaba mucho por hacer. Y decidiste pensar: ya acabé, ya cumplí. Y todo lo que te tenía preparado. Había mucho por conquistar. Aquella persona que llegó a tu trabajo y que te preguntó, te sacó el tema de Dios y le sacaste la vuelta porque estabas ocupado. Aquella persona que te tocó en tu salón y nunca le hablaste de Cristo, mira todo lo que te perdiste. Pero te excusaste de que estabas en cuarentena. Te excusaste de que no lo querías enfermar. Te excusaste de que no querías contagiar o que no te querían contagiar, más triste. Te excusaste de que ya es demasiado tarde, de que ya no se puede hacer nada. Hermanos, que el 2021 comencemos y terminemos cada año con el propósito de ser fieles hasta que el Señor nos lleve a su presencia, porque aún queda mucha tierra por conocer. Vamos a orar. Nadie viendo, por favor. Señor, gracias por el mensaje. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado el escuchar tu palabra expuesta en esta noche. Señor, te pido que nos ayudes